Arreglemos. ¿Están todos en sala ya, señoría? Ya, que Sebastián me dé los del espacio. En sala, señoría. Muy bien. Vamos a reiniciar la primera causa de la tabla ordinaria 612-2020, Ministerio Público contra Martín Nicolás Ignacio Pradena Tir. ¿Me escuchan todos los 6 intervinientes? Sí, señoría ilustrísima. Ya. Sí, señoría, por mi parte sí. Entonces, Gaspar Antonio había planteado la situación de un recurso de hecho que ya se vio el sábado y no fue acogido. Y hoy día se vio, por eso suspendí la audiencia para verificarlo, el 610 de 15, señor. Y de 20 también hecho. También fue rechazado el recurso de hecho. Y estimando que está el plazo de hecho planteamiento que hizo la señora María Mercedes Bulnes Núñez, que ahí día domingo, el quinto día, y se prorrogó hasta el día lunes. Muy bien. Ya le he dado 10 minutos a cada uno, salvo don Gaspar Calderón, que va a alegar por 2 situaciones, que tiene 15 minutos. Puede iniciar su intervención don Claudio Verato por la Fiscalía. Don Claudio, sus 10 minutos. Gracias, señor presidente, señorías ilustrísimas, con vuestra venia, abogado Claudio Verato Raya, en representación del Ministerio Público, solicitando se acoja el recurso de apelación deducido contra la resolución del Tribunal de Garantía de Temuco de fecha 21 de julio del presente año, en aquella parte en que declaró el sobreseimiento definitivo de los hechos, de 2 de los hechos por los cuales se imputó ese día, en la formalización de cargos, al imputado Martín Pradenas Dur. En este caso, los hechos 1 y el hecho 3, y cuya sobreseimiento definitivo se basó en como lo estableció el tribunal, en una supuesta prescripción de la acción penal. Su señoría ilustrísima, el imputado fue formalizado por 5 hechos. El primer hecho ocurrió el año 2010, un simple delito, un abuso propio, que prescribía la acción penal en 5 años, pero que a juicio del Ministerio Público fue interrumpida, dicha prescripción, por el hecho número 2, que en este caso ocurrió en diciembre del 2012, enero del 2013, un delito de abuso sexual impropio, pena de crimen, que prescribe en 10 años. A su vez, se produce un tercer hecho, el año 2014, nuevamente un abuso sexual propio, que prescribe en 5 años, que sería el hecho número 3, y que no solo interrumpe las prescripciones de los demás, sino que a su vez, esa cuenta nuevamente, es interrumpida, estamos hablando del año ya 2014, el 2018, es decir, al 4º año de correr la prescripción de este tercer hecho interruptivo, por un delito de crimen cometido el año 2018, una violación, y posteriormente el año 2019 con el último de los hechos que consiste, o imputación que consiste en 2 hechos del año 2019, un abuso sexual propio y una violación. Entonces, sería el tribunal, a nuestro juicio erradamente, estima de que procede en este caso la prescripción de la acción penal, puesto que los hechos interruptivos o delictivos posteriores a los cuales se les atribuye la capacidad y facultad de interrumpir la prescripción penal, no se encontraban en ese momento sentenciados mediante una sentencia definitiva condenatoria, y que por lo mismo no podía, en este caso, atribuírsele la capacidad de interrumpir la prescripción. Creemos que hay un claro error de aplicación del artículo 96, que es el que establece la institución de la interrupción de la prescripción penal, tanto desde el punto de vista literal de la norma, como desde el punto de vista de su lógica y su sistemática. Desde el punto de vista de su estructura literal, eso sería el artículo 96,
¿qué es lo que nos señala? Que se interrumpe, en este caso, la prescripción cuando el delincuente comete un nuevo crimen o simple delito. No dice que sea condenado, sino desde el momento en que comete el hecho. Cuando la ley ha querido atribuir a la sentencia un efecto determinado, a la sentencia en sí misma, lo ha dicho expresamente. Recordemos la modificación que se hizo mediante una ley adecuatoria al artículo 12, número 16 del Código Penal, que se cambió la frase de castigado a condenado. ¿Y por qué esto? Porque si bien entendemos que efectivamente, si es un hecho, crimen o simple neto nuevamente cometido, es un hecho que debe ser constatado a través de una sentencia, una cosa distinta es que la sentencia en sí misma sea el requisito para interrumpir, a que la sentencia sea el medio por el cual se constata este hecho anterior. La sentencia al pronunciarse lo que hace es constatar un hecho delictivo ocurrido previamente. Entonces, sería en este punto, me permito, con vuestro permiso, citar al profesor Juan Enrique Vargas en su libro La extinción de la responsabilidad penal, editorial Carrefour, segunda edición, página 155, comillas, y me permito leer. Dice, para otros, la exigencia legal se refiere exclusivamente a la comisión de un nuevo delito, sin que se requiera que ese delito sea punible. Por lo tanto, la interrupción se produce a la fecha de la comisión del delito, independiente de la sentencia condenatoria. Nos parece acertado el razonamiento último. Sin embargo, sigue haciéndose necesaria la declaración judicial de culpabilidad para que opere la interrupción. Mientras tanto, se presume la inocencia. Lo que no es óbice, y esto es muy importante para que dicha sentencia condenatoria tenga como único efecto constatar la comisión del nuevo crimen o simple delito, siendo la fecha de la interrupción. En el mismo sentido, es decir, que es la sentencia la que constata, pero no interrumpe la prescripción, sino que la constata, el profesor Enrique Curi, en su obra sobre Derecho Penal, parte general, edición Universidad Católica, página 802, del año 2005, sería, que señala, comillas también, me permito leer, como es lógico, la interrupción solo ocurre si la ejecución del nuevo crimen o simple delito y la responsabilidad consiguiente son declaradas por sentencia firme. En los casos de absolución o sobreseimiento definitivo, por el contrario, no tendrá lugar y el plazo deberá computarse normalmente, salvo que hubiere sobrevenido la suspensión. Mientras, y esta es la parte más importante porque es precisamente nuestro caso, mientras el pronunciamiento sobre el punto permanece pendiente, es el caso, también lo está la decisión relativa a la interrupción. Por lo tanto, no puede decirse ahora que no haya habido interrupción. Eso finalmente se decidirá en el momento en que se pueda constatar el acaecimiento de los hechos a los cuales se le atribuye esa interrupción. También, en el mismo sentido, ustedes lo pueden leer, pero en aras del tiempo voy a resumirlo, el libro sobre texto y comentario del Código Penal chileno, tomo 1, libro primero, parte general, página 474, que habla precisamente de este efecto. Pero, su señoría, y para entrar a la parte final de mi alegato, esto no son solamente argumentaciones meramente teóricas. Esto también, por esta posición, ha sido acogida por nuestra jurisprudencia. En tal sentido, queda claro, y puedo citar el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2317 del año 2016, de fecha 1 de agosto del 2016, que en sus considerandos, en este caso, undécimo y duodécimo, se refiere precisamente a este punto. Pero me interesa leer también solamente la última parte. Dice que lo anterior lleva a concluir que la definición de la discusión acerca de la existencia de este último ilícito y sus necesarios efectos interruptivos no puede realizarse en el actual estado procesal, siendo el avance de la investigación el que definirá si esa plausibilidad se fortalece o se desvanece. En el primer caso, generando suficiencia para la acusación y posterior establecimiento de la responsabilidad penal en la sentencia definitiva, interrumpiendo la prescripción de la acción penal de las ilicitudes previas.
En la segunda alternativa, tal imputación desaparece como realidad fáctica, lo que se extiende al efecto interruptivo, restableciéndose la suficiencia necesaria para cumplir en ese caso con la exigencia de la prescripción en el caso de que obviamente no se condene. Lo que podrá discutirse en la secuela del procedimiento, al cierre de la investigación, como excepción de previo y especial pronunciamiento, o en la propia sede judicial oral y su sentencia, entre otras oportunidades. Ese no es el único fallo. Un fallo muy ilustrativo, y el más claro quizás, es el de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 231-2012, de fecha 31 de julio del 2012, considerando 15º y 16º. Y el 16º es muy claro, que el claro tenor literal de la disposición legal citada, refiriéndose al artículo 96, fluye que el legislador no exige que el nuevo delito esté establecido por sentencia firme para que opere la interrupción, sino como bien lo sostiene el tribunal oral, basta para ello solo con su perpetración. Abona la conclusión anterior lo dispuesto en el artículo 94 del Código Penal, que establece que el cómputo de la prescripción, en este caso, se inicia desde la comisión del hecho. Concluir lo contrario, señala, conduciría a una situación ilógica, como sostuvo un estrado de la Fiscalía, en el sentido que el ente persecutor debería dar prioridad a investigar y perseguir primero aquellos delitos con posterioridad a objeto de hacerse de una sentencia ejecutoriada para luego acreditar la interrupción de la prescripción de un delito anterior, lo que se aparta a todas luces del tenor literal de la disposición legal. Y finalmente, un fallo que ya está citado en nuestro recurso, en el texto de nuestro recurso, con esto concluyo, su señoría ilustrísima, es el fallo de la excelentísima Corte de fecha 9 de abril del 2019, rol 2876-2019, que claramente se refiere a este punto y en su parte final del considerando séptimo lo señala, que se efectúa en una misma sentencia, en una seguidilla de procedimientos y fallos sucesivos para analizar la prescripción, como postula el recurso, desde que la agrupación o separación de investigaciones y procedimientos son cuestiones adjetivas, que dependen de factores regulados en una misma ley procesal y cuya determinación queda entregada a la discreción de las autoridades administrativas encargadas de su persecución, sin perjuicio del control que sobre ellas ejerce la autoridad jurisdiccional, lo cual en todo caso no puede tener la correcta aplicación de los institutos sustantivos como el de la prescripción y su interrupción. En definitiva, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que siempre es el último hecho dentro de una cadena el que determinará a través de su existencia la interrupción de los siguientes. Y eso es propia de una acumulación y del conocimiento acumulado de causas, como en este. Y será la sentencia definitiva la que determinará en su caso si ese hecho acaeció o no. Y si acaeció, produjo el efecto de interrumpir. Sería ilógico llegar al final de un juicio, como en este caso, y decir que los hechos a los cuales se le atribuyó la capacidad de interrumpir una prescripción efectivamente acaecieron, pero no la interrumpieron. Eso no tiene lógica. Por eso sería ilustrísima, es que estimamos que en este caso debe rechazar, o sea, acogerse el recurso de apelación y dejar en claro que no puede o no están o no deben quedar sobreseídos los hechos 1 y 3, en este caso por haber operado hasta el momento una interrupción de la prescripción, lo cual se acreditará en su etapa procesal correspondiente. Eso es todo, su señoría ilustrísima. Muy bien, don Claudio, gracias. 10 minutos para don Sergio Gómez Villar. Gracias, ilustrísimo señor, señorías ilustrísimas. Para efectos de alegan esta causa, revocando la resolución recurrida, abogado querellante de la Corporación de Asistencia Judicial Sergio Gómez Villar, en representación de la víctima a la cual hemos denominado hecho número 1, a que la acaeció en el año 2010. Para efecto del alegato voy a sostener y adherir a lo ya planteado por el Ministerio Público, agregando simplemente a modo de resumen que desde la dogmática jurídico-penal efectivamente se ha entendido que basta la comisión de nuevos delitos para efectos de interrumpir la prescripción del delito anterior. En ese sentido, este querellante, siguiendo desde ya el texto del profesor Alfredo Echeverri, en su tomo 3, página 258, que señala precisamente la pérdida del plazo de prescripción respecto del anterior delito por la comisión de uno nuevo. Interesante agregar que en este mismo sentido, el profesor Garrido Mon, en su Derecho Penal, tomo 3, página 379, coincide con el anterior, pero agrega además que esta
interrupción de prescripción por comisión de nuevo delito puede darse también en forma sucesiva, prolongando de esta manera la vigencia de los delitos cometidos en el pasado. En el mismo sentido, Guzmán Dálvora, en el texto comentado de Derecho Penal, tomo 1, página 474. Nos parece acertada esta doctrina, toda vez que nos encontramos, y ya lo adelantó el representante del Ministerio Público, precisamente en el escenario de lo que don Mario Garrido Mona, en el tomo 2, página 344 de su Derecho Penal, definía como el concurso real. Se cumplen los requisitos señalados en aquella norma. Efectivamente, un imputado que comete diversidad de delitos sin conexión entre sí, respecto de los cuales no ha operado sentencia condenatoria, situación que nos reúne en el caso de hoy. Doctrina aceptada también, por cuanto, a nuestro juicio, reúne lo que Zaffaroni, en su texto del año 79, página 97, definía como las 3 leyes de la construcción dogmática. Es una construcción dogmática que está hecha conforme a la lógica, que no controvierte el texto del texto expreso y que no es antojadiza. Interesante también que respecto de estas leyes, el profesor Jean-Pierre Matus, en su obra Ley Penal y su interpretación, página 152, nos agrega una cuarta de vital importancia, que es que la construcción dogmática respete la finalidad de la política criminal de la norma. ¿Por qué trasciende para nosotros esta norma? Porque esta misma sala, respecto a la resolución que concede la prisión preventiva en esta misma causa, fallo de 24 de julio, señala en su considerando sexto que efectivamente estos hechos se encuadran dentro de lo que denominamos la violencia de género. Y especialmente ello nos obliga, para efecto de tener una especial consideración en la aplicación de estas normas, valga decir, las normas de aplicación de delitos sexuales y particularmente en este caso el artículo 96 del Código Penal. En este sentido, para entrar en materia ya en la parte final del alegato, este querellante se pregunta si efectivamente el tribunal acuo pudo obtener el estándar necesario para efectos de dictar una resolución de sobreseimiento definitivo, entendiendo que sobre este punto ya existe consenso en doctrina y jurisprudencia en estimar que esta resolución es un equivalente jurisdiccional, y en el caso particular equivale a una sentencia absolutoria. En ese sentido, se han razonado por nuestros tribunales superiores de justicia, el Ministerio Público ya citó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el número 2317-2016 de agosto de 2016. Yo, sin embargo, lo voy a citar, pero en la etapa primera, en su considerando segundo, pues precisamente este fallo señala en este considerando que el estándar debe ser alto y superar la duda razonable prescrita en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Señala este fallo, ilustrísimo señor, que efectivamente el solo hecho de haberse cometido nuevos delitos con posterioridad al delito cuya prescripción se pretende, ya pugna con esta presunción o duda razonable, perdón, del artículo 340. En este caso particular, ello tiene especial relevancia, toda vez que respecto de estos otros delitos posteriores al del 2010, efectivamente esta Corte estimó que se reúnen todos y cada uno de los requisitos del artículo 140. Por lo tanto, precisamente el tribunal no pudo obtener el convencimiento necesario del sobreseimiento respecto de estos mismos. Finalmente, citar en este punto el fallo de esta misma Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 23 de octubre de 2015, causa 1105-2015, que es la causa que revocó el sobreseimiento definitivo respecto al senador Quintana. En aquella oportunidad, sin ir al fondo del asunto, lo que nos interesa rescatar es que precisamente esta ilustrísima Corte de Temuco también señaló que el estándar necesario para dictar un sobreseimiento definitivo debe equivaler al de una sentencia de término absolutoria. Y efectivamente estimamos que el juez acuo no tuvo la posición de llegar a ese estándar, por lo tanto, esta sola consideración ya debiera hacer caer el sobreseimiento. Yendo al punto, ha operado en esta causa la interrupción de la prescripción penal. Como punto de partida, don Mario Verdugo en su Código Penal comentado, tomo 2, página 340, para ejemplificar la interrupción de la prescripción penal, nos cita 3 fallos. Todos ellos razonan sobre la base de que efectivamente la comisión de nuevos delitos interrumpe la prescripción perdiéndose el tiempo anterior y comenzando desde cero desde el último cometido. El último fallo citado por el profesor Verdugo agrega incluso, ya lo adelantó el señor fiscal, que no se requiere sentencia ni otro requisito más que la comisión de nuevos delitos.
Se citaron también fallos de la excelentísima Corte Suprema, y para terminar, este querellante va a citar, pero solamente a título meramente ilustrativo, la resolución en causa RIT 15.522-2018 del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Si bien es un tribunal acuo, es un par del tribunal recurrido, efectivamente resulta altamente ilustrativa esta resolución dictada contra el imputado Humberto Valdemar Asdrúbal Baeza Fernández, más conocido como Tito Fernández. En esta resolución, el tribunal acuo efectivamente formaliza la investigación y decreta la prisión preventiva respecto de 6 delitos de carácter sexual cometidos entre los años 2010 y 2016, descartando desde ya la prescripción de esos delitos. No es jurisprudencia, pero resulta altamente ilustrativo cómo tribunales acuo de nuestro país fallan en torno a los planteamientos que ya hemos esbozado precedentemente. Para terminar, efectivamente, la explicación de aquello, ilustrísimo señor, se da por el fallo de esta misma Corte cuando resolvió la prisión preventiva. Se trata de hechos que atentan profunda y gravemente contra la intimidad de las víctimas, que requieren un tiempo de tratamiento y de sanación para efectos de revelar estos hechos a terceras personas, lo dijo este ilustrísimo tribunal claramente. Y esta situación además es referida en el caso de la víctima que represento o rescatada por el informe del CABAS, que efectivamente se hace cargo de esta situación y señala que la víctima no contó por cuanto no le iban a creer, no se sintió atendida, tenía temor y efectivamente pensó que iba a ser juzgada toda vez que ella concurre voluntariamente a la casa del imputado. Procesos de silenciamiento que justifican. Por lo tanto, efectivamente debemos entender que los hechos han sido interrumpidos de manera sucesiva desde el año 2010, 2012, 2013, 2014, 2018 y 2019, comenzando recién en el año 2019 a correr la prescripción de cero de todos estos delitos señalados. Por estas consideraciones, nosotros estimamos pertinente la revocación del fallo recurrido de la forma como ya hemos esbozado, prosiguiendo con la persecución penal de este delito, en el caso particular este querellante hecho número 1 del año 2010, y esas son las peticiones que hacemos en este año. Muy bien, don Sergio. Revocando durante 10 minutos doña María Mercedes Bulnes Núñez. Señora María Bulnes, active su micrófono, por favor. Por el recurso presentado por mi parte pidiendo se revoque la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo respecto de los hechos signados 1 y 3 de la formalización contra Martín Pradera. ¿Escuchan bien los otros integrantes del tribunal? No. Se escucha muy bajo, Se escucha señora María Bulnes. muy bajo, se escucha muy bajo. Puesto en el máximo, señoría. ¿Se escucha ahora bien? No. Señora María, le recomiendo, se puede ir al computador de don Roberto Celedón, ese tiene mejor micrófono, y se desconecta de acá, por favor. Se pueden hacer cambio ahí. ¿Sí? ¿Tengo audio? Ya. Lo cierro. Con la venia de la ilustrísima, pásame mi celular. Con la venia de la, ¿se me escucha en este momento? Sí, perfectamente, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias, señoría. Con la venia de su señoría, alego por el recurso presentado por mi representada, digamos, que es la víctima del hecho número 4, pidiéndose revocar la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo del imputado respecto a los hechos 1 y 3. Adhiero en todas partes y especialmente en cuanto a las citas de jurisprudencia y doctrina que han hecho mis antecesores en este alegato, y no las repito para no alargar innecesariamente esta audiencia. Pero hay dos cuestiones que quiero subrayar. El artículo 100, al que no se han referido mis antecesores,
dispone que para entender que el plazo de la prescripción debe contarse, debe investigarse primero si el imputado ha estado o no ha estado fuera del país. Porque en estos casos, los periodos en que haya estado fuera del país, el plazo cuenta cada día, cada 2 días por uno. Hecho que en todo caso debió haber sido investigado y que el juez simplemente omitió. Pero además hay una cuestión que es mucho más importante. El establecimiento de la prescripción como instituto busca beneficiar a la persona que ha desistido de la empresa criminal. Esto es, una persona que ha cometido un hecho único y que no ha vuelto a delinquir en mucho tiempo. No es el caso del imputado en este caso. Tenemos denuncias que van desde el 2010 y que son permanentes y que además, según se describen los hechos de la formalización, siguen un patrón de conducta. De esta manera, la empresa criminal del imputado ha sido permanente. Y evidentemente cada uno de los delitos que se imputan interrumpe la prescripción de los anteriores. Y lo que sí debe investigarse es si estos hechos anteriores ocurrieron o no ocurrieron. Ocurrieron o no ocurrieron, lo que no podía hacerse en la etapa procesal exclusivamente de la formalización, porque en ese momento ni se debate ni se exhiben pruebas, sino solamente se enuncian. En este sentido, es extraordinariamente importante un deber del Estado que se establece en nuestros códigos de enjuiciamiento, en nuestros códigos sustantivos y también en la ley internacional que se incorpora a nuestro ordenamiento en virtud de la disposición del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, y que es un deber absoluto, que es el deber de investigar. El deber de investigar la comisión de un delito favorece sin duda a la víctima, pero también favorece al imputado. De manera que este deber absoluto tiene que cumplirse en este caso. Si efectivamente en el juicio oral en lo penal que corresponda se determina que los hechos imputados no tuvieron el carácter de delito o no ocurrieron, o en ellos no participó el imputado, se pronunciará una sentencia absolutoria y correrá la prescripción y no se producirá el efecto de interrumpir la prescripción, por ejemplo, si el hecho número 3 o el hecho número 1 se determinaran como no ocurrido. Pero tanto el imputado como la víctima tienen el derecho a que se investigue la imputación. Se investigue si este hecho tiene o no caracteres de delito. Porque la interrupción de la prescripción, como se ha dicho brillantemente por mis antecesores en esta audiencia, es un hecho que tiene que ser determinado. Mientras el pronunciamiento sobre el punto permanezca pendiente, también está la decisión relativa a la interrupción de la prescripción. Tiene que determinarse si el delito ocurrió o no ocurrió para saber si se produjo o no se produjo la prescripción. Hay además un antecedente que es complejo, y es que el hecho número 2 ocurrió, es un hecho que se imputa y que permanece, naturalmente no se produjo ningún pronunciamiento eventualmente ningún eventual sobreseimiento de este delito. Recién se inicia la posibilidad de perseguir penalmente, o sea, recién empieza a correr la prescripción de la acción penal en el año 2017. Es un hecho cometido en 2013, pero la acción se encuentra pendiente de iniciar su periodo de prescripción el año 2017, porque la víctima cumple los 18 años el 28 de abril de ese año. Se trata de un crimen, su prescripción es de 10 años y empieza a correr el plazo de la acción penal en el año 2017. Este es también un efecto
delictivo que tiene que ser considerado porque la comisión del hecho fue el año 2013. Por lo tanto, habría interrumpido la prescripción del hecho ocurrido el año 2002, como del 2010, como el de aquel del año, y el del año 2014 es posterior a este hecho. Todos estos antecedentes, particularmente lo que se ha disuelto en sede de cortes de apelaciones. Se han citado sentencias de la Corte de Santiago, de la Corte de Valdivia, de la propia Corte de Temuco y de la Corte Suprema respecto de la obligación de determinar en el juicio penal si ocurrió o no ocurrió el hecho y si no hubiera ocurrido habría operado naturalmente la suspensión, operaría la prescripción. Pues el hecho sería simplemente, podría declararse la prescripción de los anteriores a aquel. Pero evidentemente esto no puede determinarse en esta etapa procesal sin haber investigado, y especialmente por la obligación del Estado de investigar, que es, como digo, un hecho absoluto. Tenemos, por ejemplo, y puedo citar el caso Caradima, que fue tan conocido en nuestro país. En este caso se decretó la prescripción. Efectivamente se decretó porque los delitos estaban prescritos, pero no sin antes investigar. No sin antes investigar, y la investigación fue completa y total. Y luego de completada la investigación y investigados todas las imputaciones, se pudo declarar la prescripción porque no había cometido nuevos delitos después de aquellos que motivaron la investigación. Este es el caso, señoría ilustrísima, y esto es lo que es indispensable que su señoría resuelva a fin de restablecer la justicia y que se restablezca la verdad a la que tanto las víctimas como el imputado tienen derecho. Por lo que pido se revoque la resolución del juez Acuo y se decrete que en este estadio procesal no puede declararse la prescripción definitiva de ningún delito sin haber investigado si las interrupciones de la prescripción por la comisión de nuevos ilícitos se produjo o no se produjo, cuestión que debe hacerse en la sentencia definitiva que recaiga. ¿Pero todo? Terminó su alegato. Termino. Ya, es que no le escuché al final. Vámonos entonces con don Alejandro Guzmán Díaz, querellante, sus 10 minutos revocando. Gracias a su señoría ilustrísima. Desde ya solicito la revocación de la resolución apelada de fecha 21 de julio del presente año que resuelve declarar la prescripción de la acción penal respecto de los hechos 1 y 3, accediendo así a la petición formulada por la defensa. Solicitó su señoría que se fundan los siguientes antecedentes. En primer lugar, su señoría, tenemos a bien considerar que la resolución dictada no tiene ningún asidero fáctico ni jurídico, toda vez que se olvidan de que el defensor se olvida de que ha sido formalizado en un contexto de hechos de más de 5 hechos y 6 delitos distintos respecto de distintas víctimas de distintos rangos etarios, pero con móviles y directrices análogos entre uno y otro caso. Los presenta la defensa como casos independientes, descontextualizados, independientes. Sin embargo, su señoría, cabe señalar que de la sola exposición de los hechos y de la formalización planteada con fecha 21 de julio, se ha formalizado, su señoría, por un hecho del año 2010, del año 2013, año 2014, 2018 y 2019. Sin considerar, su señoría, que entre el hecho 1 y el hecho 3 ha existido el hecho 2, que lógicamente tiene la suerte de interrumpir la prescripción del primer hecho y respecto del cual el defensor no ha hecho solicitud alguna. Al contrario, respecto del hecho 2, el hecho 4 y el hecho 5, es la propia Corte de Apelaciones de Temuco quien resuelve determinar la existencia del delito, la participación culpable del acusado y la necesidad de cautela. Por lo tanto, tenemos en forma indubitada que al menos en esta etapa procesal
ha ocurrido el hecho 2, el hecho 4 y el hecho 5. Respecto de los plazos de prescripción, y básicamente ese es el error, toda vez que, según lo relatado o lo expuesto por el Tribunal de Garantía de Temuco, no habrían ocurrido sentencias condenatorias a los hechos posteriores a los hechos 1 y 3. Sin embargo, su señoría, tenemos que tener presente que el hecho 1 se ve interrumpido por el hecho 2 y por su parte el hecho 3 se ve interrumpido por el hecho 4 y 5. Es más, el hecho número 1, ocurrido en 2010, se ve incluso interrumpido por el hecho número 3, que el propio defensor solicitó se declare prescrito. Lo que redunda, su señoría, claramente en una incongruencia. Respecto a su señoría de la institución de la interrupción de la prescripción establecida en el artículo 96 del Código Penal, es una institución que claramente otorga certeza jurídica y también contribuye a la paz social, pero además es plenamente aplicable a la especie, porque establece esta figura, esta institución de la interrupción de la prescripción, haciendo perder el tiempo transcurrido cuando la persona comete nuevo crimen o simple delito. Por lo tanto, es innegable la aplicación práctica que podemos entender el día de hoy, sobre todo en el caso de autos, donde se trata de una formalización, donde se somete a juzgamiento por una multiplicidad de ilícitos en una misma oportunidad. En ese sentido, su señoría, hay que tener presente que se trata de un solo proceso judicial con multiplicidad de hechos delictivos, pero los cuales deberán ser resueltos por un mismo tribunal una vez que termine el plazo de 120 días de investigación que se decretó para su extensión. El Tribunal de Garantía, su señoría, en su resolución poco fundada, lo cierto es que empieza a cuestionar si comisión de un nuevo delito, qué es lo que quiere decir, estableciendo prácticamente que la norma se refiere a perpetración de delito y que para eso requiere una sentencia firme. Lo cierto es, su señoría, que es una fundamentación inocua, toda vez que si tenemos presente lo que dispone la Real Academia de la Lengua Española, comisión o cometer es realizar una acción que constituye un error, una falta o un delito, y por su parte perpetrar significa llevar a cabo un delito o una falta grave. Entendemos que es esencialmente lo mismo, y si el legislador no distingue, no es lícito para el intérprete hacerlo. Cabe señalar, su señoría, que uno de los errores de mayor trascendencia está efectivamente en haber declarado la prescripción de la acción penal de los hechos 1 y 3 por el solo hecho de no haber recaído sentencia firme en los hechos posteriores a dichos hechos. Sin embargo, su señoría no ha considerado, para determinar tan importante efecto interruptivo, no se ha considerado precisamente que el 21 de julio del 2020 recién se procedió a formalizar la investigación en un único imputado, pero distintos hechos. Se estableció un plazo de 4 meses, y con ello, su señoría, claramente se encuentran pendientes no solo la investigación previa, sino que también la etapa de acusación y posterior juzgamiento. Por lo tanto, también traigo a colación y me adhiero a lo señalado por los colegas que me antecedieron respecto de lo que establece el jurista don Enrique Curi en su libro de Derecho Penal, parte general, página 802, donde establece que mientras permanece pendiente el pronunciamiento sobre un hecho, también deberá permanecer pendiente la decisión relativa a la interrupción. ¿Por qué? Porque recién, su señoría, la existencia del delito y los efectos interruptivos sobre los hechos 1 y 3, en ningún caso, su señoría, se pueden determinar en este estadio procesal, sino que deberá ser el juez de fondo, en este caso el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, quien establezca finalmente si los hechos que logran interrumpir logran ser acreditados y con ello dotarlos del efecto interruptivo para los hechos 1 y 3. Sin embargo, en esta altura del procedimiento, ello no resulta posible, lo que claramente, su señoría, devenga en una carencia de aplicación práctica de la norma establecida en el artículo 96 del Código Penal. La interpretación correcta de esta norma dice relación, su señoría, que la interrupción de la prescripción de la acción penal en un juzgamiento por múltiples delitos
donde uno puede estar prescrito y lo otro producir el efecto de interrumpir esas condenas, es precisamente mantener en suspenso la decisión de la prescripción hasta que en definitiva se resuelvan todos los delitos, ya que solo así se podrá tener certeza del efecto interruptor de los delitos posteriores. Finalmente, su señoría, entendemos que la resolución adoptada por el Tribunal de Garantía de Temuco resulta un tanto apresurada, por decirlo menos, y que toda vez que, además de lo señalado anteriormente, ni siquiera se hace cargo de lo establecido en el artículo 100 del Código Penal, que establece el cómputo del plazo de prescripción para los imputados, las personas que se han ausentado del territorio nacional, ya sea por vacaciones o por el motivo que sea. ¿Por qué es tan importante? Porque cada 2 días que se encuentra fuera, solamente se computará un día para efectos de prescripción, situación que no existe certeza en la actualidad y que, por ende, su señoría requiere un pronunciamiento más acabado respecto del fondo de cada uno de los delitos, no solamente para aplicar y determinar la extensión que ha tenido el plazo de prescripción, sino que también su señoría para determinar si este plazo extendido se ha cumplido o no. Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, su señoría, y adhiriéndome también a lo señalado por los colegas, es que solicito desde ya se revoque la resolución de fecha 21 de julio del presente año y se rechace la solicitud de prescripción o en subsidio que de esta su señoría para pronunciarse por el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco en la oportunidad que corresponde. Es todo, magistrado. Muy bien, don Alejandro. 15 minutos para don Gaspar Calderón, confirmando desde ya. Muchas gracias, señoría. Como he visto, se ha citado muchísima doctrina, autores, y yo no quiero quedar ausente de esto. Voy a citar al maestro Francesco Carrara, programa de Derecho Criminal, una verdadera pieza en que todos hemos estudiado. Algunos elementos básicos, señoría, dice respecto al apercibimiento de la acusación, leo brevemente. Por eso, dice, el apercibimiento de la acusación, para que no se convierta en una pura simulación procedimental, básicamente en esa época, debe tener 2 condiciones: debe ser completa, debe ser hecha además a tiempo. La ciencia se muestra indiferente acerca de distintos momentos de hacer la intimación, al que se haga de esta forma. Y concluye, señoría, dice, de ahí, y vamos a encontrar un término que conocemos con bastante frecuencia, de ahí y entonces que este requisito de tiempo, si se mira bien al fondo, estaría constituido por 2 términos. Uno, el ad quem, y el otro, el ad quo, que equivale a decir hasta cuándo y desde cuándo. Ello, señoría, lo traigo a colación porque creo que el problema que hoy día tenemos que resolver, porque el tribunal tiene que decidir, va bastante más allá de las cuestiones de género, va bastante más allá de lo que se dijo en la audiencia pasada respecto de ciertos fenómenos sociales o relativos a la violencia de la mujer, sino que debe analizarse esta situación respecto, o esta decisión respecto de lo que dice la norma y lo que dice la Constitución. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión muy sencilla, porque en realidad se trata no de una colección de acusaciones situada dentro de un momento determinado al calor o a la luz de ciertos requerimientos sociales, sino que se trata indudablemente de garantías constitucionales. Recordemos, señoría, que el párrafo 4 del título 1 del Código Procedimental Penal establece esto como derecho o garantía del imputado. ¿Cuál es? El derecho a solicitar sobreseimiento definitivo, así de simple. Y es más, el artículo dice, lo puede hacer en cualquiera de los casos, el artículo 250, que en nuestra petición se refirió a la letra D de esa disposición, que sería la prescripción. Es decir, se trata de un derecho y que es más todavía. No, esto no hay que diferirlo para después, para antes. Señoría, el artículo dice, o la ley establece,
como un derecho para mi cliente que puede pedir este sobreseimiento por alguna de las causales, incluida esta, en cualquier momento de la investigación o del procedimiento. Por lo tanto, aquí no hay una referencia a un momento determinado, que se investigue más, que se investigue menos, no importa. Que se haga el juicio antes del juicio, después del juicio, no, en cualquier momento. Señoría, los plazos de prescripción en esta causa, y tengo que decir así para empezar, fueron suspendidos el 21 de julio, recién con la formalización. Y en cuanto a ello, a la fecha de la formalización, nosotros vimos que había el plazo que se alegó fue considerado por el juez como un plazo simple. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque la investigación desformalizada, que ya llevaba 9 meses, nunca dijo que mi cliente, el señor Pradena, había salido del país. Si en este momento, porque por supuesto, si hay una situación en donde sale de la frontera, obviamente el plazo, y eso lo sabemos todos, se va a contar al doble. Pero ello no ocurre así. Ahora, si salió del país, esa es una información que tiene que tener el Ministerio Público. De hecho, en este momento, y le doy la oportunidad en la réplica al señor fiscal o a cualquiera de los querellantes, si me demuestran que efectivamente salió del país para hacer un cómputo distinto, contamos de nuevo. Porque es un problema de fecha, este es un problema que el tribunal tiene que tener muy claro en términos de cuáles son y en qué momento se va produciendo esta prescripción de manera independiente para cada uno de los hechos. El hecho 1, que es de la víctima o presunta víctima PC, nació ella el 2 de junio del año 94 y el hecho se habría producido el 30 de noviembre del año 2010. Ella cumplió 18 años al 3 de junio del año 2012. La penalidad del 366 es una prescripción de simple delito, 5 años. Respecto de ella, no aplica, aun cuando a la fecha tenía 15 años, no aplica la ley 21.160 de 18 de julio del año 2019, porque la ley es posterior a los hechos y expresamente se ha dicho que no es retroactiva. Entonces, señorías, recurrimos a un artículo transitorio de esta misma ley que dice que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esa ley, continuará vigente el artículo 369 quater. Y tampoco se aplica el 369 quater, porque el plazo de prescripción de la acción penal empieza a correr para el menor de edad desde que haya sido víctima al momento de cumplir 18 años. En el caso del hecho número 1, PC, estamos hablando de que el plazo de ella corre desde que cumple 18 años, es decir, el 3 de junio de 2012. Entre la fecha que cumple 18 años y la formalización el 21 de julio de este año hay 9 años y 7 meses. Entre la fecha que cumple 18 años y la denuncia el 15 de octubre de 2019 hay 7 años, 4 meses. Prescribió en consecuencia el 4 de junio de 2017. Respecto del hecho número 3, es más fácil todavía. Se trata de la víctima BL. El hecho habría ocurrido en la Semana Santa del año 2014. Esa Semana Santa corre desde el 13 de abril hasta el 19 de abril de ese año. Luego el ilícito máximo se habría verificado el 19 de abril de 2014. Como es nacida el 18 de abril del año 1995, cumple 18 años en abril, 19 de abril del año 2013. La penalidad sigue siendo la misma anterior, 366 del artículo, prescripción de simple delito 5 años. Luego entonces, no aplica el artículo, la ley 21.160, no aplica el artículo 369 quater, ya que no era menor de edad a la fecha del hecho, y en consecuencia, a la formalización el 21 de julio de 2020 habrían transcurrido 6 años y 2 meses, y a la denuncia desde los hechos, a la denuncia que se hace el 5 de noviembre del año 2019, hay 5 años y 6 meses. Entonces, prescribieron los hechos, se aplican las normas comunes, el 20 de abril del año 2019. Señoría,
el problema que hay que revisar en realidad dentro de lo que ya se ha conocido de esta causa es qué hace que o si hay una forma de interrumpir la prescripción que yo he graficado con fechas absolutamente detalladas. Porque tenemos que entender que la única causa que hay en Chile de interrupción de la prescripción es cometer un nuevo delito. El artículo 96 dice: esta prescripción se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito. Yo parto incluso señalando que ya esta disposición, cuando habla del delincuente, recordemos que la agenda corta, la ley de agenda corta del año 2016, modifica este concepto un poco vicioso desde el punto de vista de la denominación delincuente, y esto ha sido consecuencia de que incluso se modifiquen ciertas situaciones respecto a la agravante. Por lo tanto, delincuente, no sabemos, hay una discusión respecto de si Martín Pradena puede ser tratado como delincuente hoy, antes del juicio. Pero lo más importante, señoría, es que si efectivamente se comete un nuevo delito o no se comete un nuevo delito. Esto es muy importante porque como no escapará a la visión de la sala, porque esto ya es reiterado ya, la acusación se sustenta especialmente en una especie de concepto del imputado. Esto es lo que se conoce, o conocían los romanos como el argumento ad hominem, al hombre. No lo que hizo, no lo que dice, al hombre. Y se le trata a él desde hace ya mucho tiempo, por varios medios, como un depredador sexual. Luego entonces, en esa calidad, lo que conviene a la acusación es renovar eternamente la circunstancia que se le atribuye, depredador sexual. De hecho, pensamos, señorías, que ello, además de ser absolutamente discriminatorio, significa que no podemos establecer respecto de hechos que están desparramados a lo largo de toda su historia. Podríamos hablar incluso desde que tenía 5 años y una profesora refiere que se tomaba el pene, otro refiere de que miraba mal a la chica o hacía comentarios. Entonces, señoría, no vamos a revisar la historia completa de Martín Pradena. Lo primero que hay al respecto es que efectivamente aquí todas las acusaciones partieron todas de una. Fue una masa de acusaciones en un solo momento, todas juntas. Lo segundo es que estas acusaciones, especialmente las de las personas que se refieren a los hechos cuya prescripción solicitamos y se dispuso, una dice, en primera instancia, cuando acusan y denuncian: quiero señalar que me presento en esta brigada especializada, interpreto una denuncia en contra de Martín Pradena, del cual me animé a realizar después de la muerte de Antonia Barra, quien se suicidó por la agresión sexual que realizó Martín el 18 de septiembre de este año. Lo anterior nunca se lo conté a nadie, ya que tenía miedo que no me creyeran debido a que Martín era un niño muy popular, por lo que me quedé callada hasta ahora que supe lo que le pasó a Antonio, a quien no conocí. Sin embargo, decidí interponer la denuncia para ayudar con un granito de arena de mi experiencia. Lo mismo dice la presunta víctima BL. Declara el 14 de noviembre, a la primera persona que le conté lo que Martín me hizo fue mi pololo Sebastián Pará, se lo conté al día siguiente que falleció Antonia. Esa misma semana tomé la decisión de contárselo a mi mamá y también a mi hermano, que me sugirió hacer la denuncia. Es decir, todo esto está motivado en torno para apoyar y para contribuir a la condena social. Y de hecho el fenómeno que se ha dado hasta ahora es que ha generado un deseo de autotutela gigantesco. Señoría, voy a tratar de hacer puntualmente referencia a dos cosas. Una, me quedan 3 minutos, abogado. Señoría, voy en 11... De los 15 que pedí. Señoría, en el caso de la referencia a derechos de la mujer, y se cita el convenio Belém do Pará, entendemos, señoría, que todas estas situaciones respecto a adoptar medios apropiados y orientados a prevenir y erradicar la violencia están ya contenidos en nuestra ley chilena. ¿Con qué?
con lo que se hizo respecto al artículo 369 quater en el año 2007 y lo que hizo con el quinquis cuando se dictó la ley 21.160. En lo siguiente, señoría, se ha hablado de concurso real de delito. A mí me parece, señoría, que desde el punto de vista penal esto no puede ser real, porque el concurso, es decir, que uno vaya en apoyo del otro, es una regla muy estricta que conducen a la acumulación de penas, pero no a la acumulación de los plazos de prescripción. Es decir, no es igual arreglar la punibilidad en el supuesto del concurso real de delitos que para la extinción de la facultad de perseguir penalmente a una persona. Así entonces, yo puedo enseñar, señora, que el concurso real o ideal de delitos solo cuando son delitos y así hay que ser declarado como tal, como un delito. Termino, señoría, señalando dos cosas. La teoría de cesar en la empresa criminal. Me llamó la atención esta idea expuesta respecto que la prescripción sería un beneficio. No es un beneficio, señoría. Muchos autores, en general, y especialmente aquellos que han hablado últimamente de la teoría de la imputación objetiva, como Jacob, como Roxanne, como el mismo profesor Zaffaroni, dicen que se trata de una institución para evitar la inseguridad que implica la posibilidad de ejercitar indefinidamente las acciones ante los órganos jurisdiccionales. La razón de ser de esta institución es muy distinta a la que se ha esbozado por una de las defensas, me parece que el hecho número 5 o el hecho número 4, que ni siquiera es de aquellos casos que están en juego en esta audiencia. Por eso es que nosotros pensábamos y seguimos pensando que algunos de los apelantes no tienen legitimación activa. Señoría, aquí no hay comisión de un nuevo delito, ni siquiera hay comisión de un delito antiguo. Primero, apelo al principio de la inocencia, que es un principio constitucional. Segundo, señoría, apelo a que no hay condena de una sentencia ejecutoriada. El tribunal de primera instancia, el juez Federico Gutiérrez, habló incluso más delicadamente, dijo, no hay intervención jurisdiccional. En realidad, tratando de decir que trataba de un acto. Hasta podría pensarse en una tercera posibilidad, principio de inocencia, condena ejecutoriada, formalización, cuando la formalización se dirige en contra del imputado. Ahí habrá una intervención jurisdiccional. Es un acto solamente comunicacional en donde se le entregan los datos de la acusación al imputado. Podemos entender que podría ser una intervención jurisdiccional con bastante dificultad, pero vamos más allá. Busquemos otro acto. Ya no busquemos una intervención jurisdiccional, busquemos un acto, algo que nos diga que hubo un delito. ¿Cuál sería? La denuncia. Y las denuncias, todas, señorías, son posteriores y alcanzan a las fechas para la prescripción de las que he señalado. Ha estado de acuerdo con esta interpretación. No tengo tiempo de citar la jurisprudencia contraria a la que han citado mis colegas. Y en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, señala en casi la mayoría de los casos que se requiere al menos de formalización dirigida en contra del imputado. Entonces tenemos principio de inocencia, nada. Condena ejecutoria, no hay. Formalización es posterior a la fecha de ya cumplidos los plazos de prescripción. Denuncias también están todas hechas después de cumplidos los plazos de prescripción. Por lo tanto, busquemos otro acto antes, en el extremo ya de la prescripción. Antes del 13 de octubre de 2018 no hay ninguna manifestación, no hay ninguna idea, no hay ningún Twitter, no hay funa, señoría, antes de esa fecha, hay nada, cero, que hubiese indicado que estos delitos sí se cometieron y en calidad de tal. Por lo tanto, señoría, en este caso, el concepto de nuevo delito debe entenderse como acto jurisdiccional y no un acto no jurisdiccional, que en este caso no hay ni jurisdiccionales ni no jurisdiccionales que hubiesen dado cuenta de la comisión de estos hechos que se califican como ilícito hoy día. Por eso, señoría, es que solicito que se mantenga la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Muy bien, doctor Octavio. Don Octavio Verato, 5 minutos para replicar.
El audio, don Claudio. Gracias, gracias, su señoría ilustrísima. Vamos inmediatamente al grano. Señoría, ¿qué es lo que nos señala la defensa? Una cosa es el derecho que tiene todo imputado a solicitar algo, o el llamado derecho a pedir, y otra cosa es el derecho a obtener. Se puede pedir muchas cosas, pero otra cosa es que corresponda lo que se está solicitando. Tiene el derecho a pedir el sobreseimiento, sin duda, pero en este caso claramente no corresponde que se sobresea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el fundamento de su sobreseimiento es una supuesta prescripción de la acción penal. Pero volvemos ahora a qué es lo que es la prescripción, porque se nos ha dicho, no, es que la prescripción tiene por objeto no prolongar excesivamente o indefinidamente la persecución penal. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué existe claramente en el Código Penal la figura de la interrupción? Que no es más que lo que señala, expresa claramente la ley, que es la pérdida del tiempo que corre la prescripción. Por algo existe la institución de la interrupción. Y volviendo a la interrupción ahora, y siguiendo un poco los argumentos de la defensa, no se debe confundir la interrupción con la suspensión. La suspensión es otra institución, distinta y con efectos distintos. Y esa institución, la de la suspensión, sí requiere, en algunos casos, de actividades procesales o jurisdiccionales. La interrupción, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy, solo requiere la comisión de un nuevo hecho, de un crimen o simple delito. Ese es el punto, y ese es el punto que se discutió hoy día. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es que se imputaron hechos que en la cadena cronológica interrumpen las prescripciones en forma sucesiva. La discusión es si esos hechos requerían que al momento, hoy, existiera una sentencia definitiva a su respecto que constatara su acaecimiento, o esa resolución, esa sentencia, puede aguardar al conocimiento conjunto de todo ello, como también muy claramente lo expuso la señora María Bulnes. Es decir, será en esa sentencia en que se determinará si existieron esos hechos punibles y por lo mismo si produjeron el efecto interruptivo. Y será en ese momento donde se podrá pronunciar o no un sobreseimiento definitivo. Pero nada puede impedir que se investiguen y se acrediten, más aún cuando existe esta cadena de elementos interruptivos. Y con esto termino, su señoría. Se ha hecho referencia a los plazos de interrupción. Nosotros lo hicimos mucho más simple. Baste con mirar los años en los cuales se atribuye cada delito. 2010, no entramos si era mayor, menor, no, 2010. Cuando prescribe simple delito, el 2015, pero el 2012 y 2013 se le atribuyó un delito, crimen. Es decir, desde ese momento, 2012, pongámosle, empieza a correr un nuevo plazo de prescripción de 5 años respecto del hecho del 2010. Pero ¿cuándo ocurre el tercer hecho? Ocurre el 2014, un año antes de que se produzca la nueva, entre comillas, prescripción. Se vuelve a interrumpir, 2014, 5 años, 2019, pero hay un delito, un crimen, el 2018. No es necesario entrar así, cumplía los 18 años, no, es mucho más fácil que eso. Y será en la sentencia definitiva, acumulados todos los casos, en que se podrá establecer si esa sentencia, que es constitutiva de una pena y declarativa de un hecho, si se produjo o no la interrupción. Eso es todo, su señoría. Muy bien. Don Sergio Gómez, tus 5 minutos. Gracias, señor presidente. Nosotros, a modo de réplica, primero vamos a hacernos cargo de la argumentación de la defensa, arguyendo efectivamente, como ya lo adelantó el Ministerio Público, que existe a nuestro juicio una confusión entre lo que es la suspensión y la interrupción de la prescripción, en términos tales que, de acuerdo a la doctrina de la defensa, ello equivaldría a hacer nacer muerta la institución de la interrupción de la prescripción, de manera tal de que se borraría su existencia, no podría existir, porque la defensa nos dice que para efectos de que existe interrupción, debe existir o una sentencia que constate el hecho o debe existir un acto procesal, una formalización, una denuncia. La verdad que en el primer caso, si exigimos la existencia de una sentencia, bueno, el hecho ya está condenado, ya no hay prescripción, hay condena. En la segunda alternativa, un acto procesal, en ese caso, como ya se adelantó, opera la suspensión de la prescripción y no la interrupción, que por tanto son instituciones distintas.
En segundo término, el acerto de la defensa en términos de referir que esto va más allá de una cuestión meramente de género. Se trata acá, dijo el señor defensor, de garantías y derechos constitucionales. Y en este último punto, de tratarse esto de garantía y derecho constitucional, claro, si de eso se trata, nosotros estamos plenamente de acuerdo con eso. Esta ilustrísima Corte, esta sala, en su resolución del 24 de julio, efectivamente dijo, estamos en presencia de delitos que se enmarcan dentro de la violencia de género contra la mujer. En ese sentido, nosotros vamos a seguir al profesor Héctor Nogueira en su Derecho Constitucional, tomo 1, página 123. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados en nuestra legislación en virtud del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución imponen deberes al Estado, y eso reconocido además por el cuaderno de buenas prácticas judiciales en el reconocimiento o la dictación de sentencia en caso de violencia contra la mujer, en su página 42, donde efectivamente se impone que debe aplicarse un especial cuidado en la tramitación de estos casos como el referido. Todo eso nos hace aplicar u observar e interpretar en contexto los hechos en materia de la presente investigación para efectos de llegar a la conclusión inequívoca de que las interrupciones de la prescripción lo han sido de manera sucesiva, tal como ya lo referimos precedentemente. Gracias. Señora María Bulnes, sus 5 minutos. Con la venia de su señoría y a modo de réplica, debo precisar una cuestión respecto de la prescripción. La interrupción de la prescripción en nuestro sistema jurídico puede ser natural o civil. Así lo señala también el Código Civil y también lo señala el artículo 96 de una manera diversa, el artículo 96 del Código Penal, de una manera diversa y sin la claridad específica que señala la norma del Código Civil. En este sentido, debe entenderse por interrupción natural la comisión de un crimen, de un nuevo crimen o simple delito, que interrumpe la prescripción del hecho. Y basta entonces la sola comisión del hecho, y la comisión del hecho, ¿cómo puede ser acreditada? Solamente en un juicio contradictorio, en el juicio oral, en lo penal, en este caso, atendida la naturaleza de los delitos que se han imputado. No puede ser exclusivamente por el mero paso del tiempo. La interrupción, la suspensión de la prescripción se asemeja más a la interrupción civil, en el sentido de que se suspende, sea por la interposición de la querella, sea por la denuncia, sea por la condena. De esta manera estamos en un caso de suspensión de y además agrega si la causa ha estado interrumpida por más de 3 años, como otra manera de suspensión de la prescripción que vuelve a correr el plazo como si no se hubiera interrumpido jamás. Estamos entonces en una interrupción natural de la prescripción que ocurre exclusivamente por el hecho de haber la persona, si al señor Calderón no le gusta la palabra delincuente, digamos la persona que es el imputado que ha cometido un hecho y que tiene que determinarse necesariamente si el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, y necesariamente no se puede eso hacer en una etapa preliminar. Lo primero que tiene que ver el juez es si ha ocurrido o no ha ocurrido el hecho. No lo puede descartar a priori, que es lo que ha hecho el juez Acuo en este caso, de una manera bastante apresurada. De este modo, como han dicho todos mis predecesores, y como dirá ciertamente también el colega que me seguirá, mientras no se haya investigado, no se puede determinar el hecho si existe o no existe la prescripción, particularmente en este caso, porque se trata de una sucesión de delitos de la misma naturaleza que se encuentran descritos en el mismo párrafo del Código Penal, que atentan todos contra la indemnidad sexual de mujeres. Y en este sentido tenemos que recordar la legislación internacional y la legislación nacional, que es especialmente clara en el sentido de que en estos delitos la investigación del hecho debe ser completa. Y tengo que agregar además que diversos países de nuestra región han sido condenados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado. La investigación está ligada completamente, está ligada indisolublemente a la verdad. Y las víctimas tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la verdad y tienen derecho al acceso a la justicia. En esta materia también está en juego el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho que está declarado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en todos los pactos sobre derechos humanos, particularmente en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia. Si de antemano negamos a la víctima el derecho a la investigación, le estamos negando el acceso a la justicia. Y negar el acceso a la justicia es una vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas. Tienen derecho. Terminó el tiempo. Muchas gracias, señoría. Muy bien. Don Alejandro Guzmán, sus 5 minutos. Gracias, su señoría ilustrísima. Respecto a los argumentos de la defensa, su señoría, señalar básicamente que el colega se basa nuevamente en la retórica para poder lograr justificar la solicitud de prescripción de acción penal, relatando lo que han declarado las víctimas, lo que no tiene mayor relevancia al respecto. También su señoría han señalado que las víctimas señaladas en los hechos anteriores al hecho número 5 han denunciado solamente para apoyar el caso de Antonia Barra, situación que no es efectiva y que resulta, su señoría, explicable toda vez que a raíz de los hechos ocurridos respecto de Antonia Barra en septiembre del año 2019, que terminaron con su vida el día 13 de octubre del año 2019, generó el despertar de las conciencias que se encontraban durmiendo respecto de las víctimas del mismo imputado, razón por la cual, su señoría, a partir de esos hechos, comenzaron en forma sistemática las denuncias respecto del mismo imputado por hechos ocurridos entre el año 2010 y el año 2018. No me parece señalar, su señoría, abiertamente que las otras denuncias son para apoyar a la Antonia, porque definitivamente, su señoría, no creo que una persona, una víctima, una mujer, vaya a denunciar un delito de connotación sexual arriesgándose a ventilar su propia intimidad con el solo propósito de apoyar. Me parece digamos, que no sucedió bien ese argumento. Y además, su señoría, lo otro que importa señalar ese argumento por parte de la defensa es derechamente no creerle a las víctimas desde un principio de la denuncia. Situación, su señoría, que claramente repugna a todo nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional. No tenemos que olvidar, respecto a la normativa internacional, esa Convención de Derechos Humanos, la Convención Universal sobre el derecho a ser oído, derecho al acceso a la justicia, sino que también, su señoría, en la Convención Belén do Pará del año 96, donde están suscritos 32 países, y que establece efectivamente incluso el MESECBI, que es un mecanismo de fiscalización multilateral, sistemática y permanente, que usa este organismo internacional para procurar de que los estados que sean parte claramente interpreten estas normas conforme al ordenamiento jurídico de cada estado. Por estas razones, su señoría, que efectivamente, además, no corresponde la oportunidad para declarar el sobreseimiento en la audiencia de formalización. El propio artículo 264 del Código Procesal Penal establece esta oportunidad en la audiencia de preparación de juicio oral, al establecer, su señoría, como excepción de previo especial pronunciamiento. Efectivamente se establece la letra E, que es solicitar, alegar la prescripción o la extinción de responsabilidad penal. Ello se encuentra, su señoría, articulado dentro del párrafo segundo del título 2 del Código Procesal Penal, y es esa la oportunidad en que debería alegar, no la audiencia de formalización. Finalmente, su señoría, señalar que efectivamente el acto jurisdiccional que va a establecer si los hechos posteriores que interrumpen o no las prescripciones de los anteriores han ocurrido o no, va a ser el acto jurisdiccional que corresponde al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y no al Tribunal de Garantía en una etapa
gestacional del procedimiento. El curso causal del tiempo de prescripción se ha visto interrumpido con los delitos posteriores, como se ha señalado ya reiteradamente, no correspondiendo a la especie de su señoría declarar en este momento la prescripción de la acción penal solicitada por la defensa. Por lo tanto, solicitamos se revoque la resolución, dando por replicado también los mismos argumentos señalados anteriormente. 5 minutos, don Gaspar Calderón, para replicar. Gracias, señoría. Me voy a tener que hacer cargo de algunas cosas, pero no quiero partir sin antes hacer mención y le ruego que me excuse el tribunal, pero yo no acepto al colega Guzmán que diga que mi discurso es retórico. Yo he sido muy respetuoso de todos mis colegas, he escuchado los alegatos, no me he referido a ellos, y me parece que eso no contribuye al debate. En lo segundo, señoría, en cuanto a algunos conceptos que se han vertido, no confundo la suspensión con la interrupción. Lo que pasa es que la acusación confunde la comisión de un delito con dichos que se reunieron tardíamente para transformarlos en delito en virtud de no sé qué. De hecho, la formalización es la que los convierte en delitos, en una comisión de delitos que la agrupó en una formalización. Pero eso no significa que se haya cometido el delito. Hice una larga línea en donde puede entenderse cometido un delito y creo que no lo voy a repetir porque creo que quedó claro. Segundo, parece que estoy en presencia, señoría, de una nueva doctrina, estoy en presencia de un nuevo código, porque aquí se ha dicho reiteradamente que esto de la interrupción de la prescripción para saber si se cometió o no se cometió un nuevo delito, solamente puede solicitarse en el juicio oral. Alguien dijo, no, solamente se puede hacer después de que termine la investigación. De manera que la disposición, que es una garantía constitucional para el imputado de pedirlo en cualquier momento, mientras tenga la condición de imputado, parece que no vale nada y desapareció de nuestra normativa procesal penal. En todo tiempo, dice la disposición, cualquier momento. Segundo, o por último, señoría, en relación a esto también tengamos cuidado y el tribunal debe entenderlo en su exacta dimensión. Estas cadenas de fechas que se han elaborado, estas cadenas de fecha una detrás de otra, que el señor fiscal se ha preocupado de ponerlas en el tiempo, en una a continuación de la otra, hay que tener mucho cuidado. Porque así como están las cosas, con esta presión social y con esta condena anticipada, y algunas personas, entre las que está una de los hechos que están en relación con la prescripción o que están prescritos, ayudar con un granito de arena con mi experiencia. No lo digo yo, lo dice la investigación, señoría. Esa es su intención. Por lo tanto, de aquí en adelante, para sustentar esta continuidad o la ausencia, o la presencia de un investigador, podemos encontrarnos docenas, podemos encontrarnos cientos de denuncias para poder justificar esta cadena en donde se fundamenta la idea y fórmula de presentar a Martín Pradenas como un depredador sexual. Por último también, señoría, tampoco quiero dejar de establecer la resolución de la sala, que está más o menos compuesta de forma similar, que decidió la prisión preventiva. Efectivamente habló del fenómeno de género, habló de violencia contra la mujer, habló de un nuevo marco legal que hay que respetar, habló de Pará, habló de una serie de teorías que en nuestro concepto pudiesen estar dentro del terreno de un recurso constitucional que se encuentra o podría estar pendiente. De manera que vuelvo a señalar al tribunal que aterricemos o se aterrice esta resolución o se sitúe esta resolución dónde debe estar la Constitución y la ley. En general, señoría, tampoco podemos establecer, ¿no es cierto?, ya a título de derechos humanos, porque también se ha citado que estos derechos humanos, dentro de ello habría que permitir que esto siguiera su curso,
y se viera hacia el final, a pesar de las fechas que son muy claras, porque este es un problema de fecha, este es un problema exclusivamente de tiempos, es una cuestión de plazos que están cumplidos. Y eso, señoría, no altera el tema de los derechos humanos, ni de la mujer, ni del hombre, ni de nadie. A mí me parece justo y me parece razonablemente equilibrado que estos derechos humanos, vistos de esa manera, se traduzcan en un justo proceso para la víctima, pero también un justo proceso para el imputado, tal como lo señala la ley y tal como se lo garantiza la Constitución. Por esa razón, señoría, entendemos que no se ha producido interrupción de la prescripción y solicito concretamente que se confirme la resolución de don Federico Gutiérrez en orden a declarar prescritos estos hechos y sobreseído al imputado de estas investigaciones. Muy bien, vamos a suspender la audiencia para resolver. Lo llevaremos a audiencia en un momento más.